Venga, ya tenemos el material importado, ya tenemos nuestro timeline. Acabo de hacer doble clic en uno de los vídeos para ver qué es lo que hay. Otro vídeo para ver qué es lo que hay. Vamos a borrar cositas que tenía puestas por aquí. ¿Vale? Bien, fantástico. Tenemos dos planos. Una vez que los tengo, pues tenemos varias formas de empezar a editar en vídeo. Lo que hace la gente que no ha editado nunca y cosas que a ojo de un editor profesional quedan novatos. Chapucerillo. Pincho, arrastro el vídeo, me lo llevo al timeline y una vez que estoy en el timeline digo, vale, vídeo hasta aquí, cojo la cuchillita, corto, vengo para acá, corto, esta parte no me interesan los saltitos, esta parte del movimiento de cámara tampoco, lo voy a coger aquí, vale, pincho, borro, selecciono, arrastro. Aquí ya tengo una pequeña edición, ¿de acuerdo? Está bien. Cuando tengáis material que haya que editar pocas veces, que tenéis que pulir, bien por haciendo una selección concreta o ajustando por delante y ajustando por detrás, estamos viendo cosas de edición. El ajustar por delante y por detrás me he puesto delante, a salir esta herramientita, este parchetito, y puedo desplazarme con él. Luego le pondremos nombre a las cosas. Puedo hacer la selección, puedo volver a seleccionar todo, puedo juntar. ¿Esta es una manera de trabajar? Sí. Esa es la manera en la que habitualmente trabajáis casi todos los que estáis empezando a editar en vídeo. Me parece bien. Mi intención con este vídeo es contaros las posibilidades que ofrece Premiere, las distintas maneras que tenéis de seleccionar el material y que vosotras y vosotros vayáis seleccionando las herramientas con las que os sentís más cómodo. Una vez que tenéis seleccionado, digamos, una manera de trabajar, cada cual trabaja de una manera distinta. Es verdad que hay ciertas escuelas y modos de edición. Por ejemplo, los que hemos editado en Avid tenemos unas rutinas muy adquiridas porque Avid es un poco obtuso y entonces te obliga a editar de una manera concreta, que también es la traslación de los métodos clásicos de edición en vídeo y en cine. Pero, oye, que las nuevas herramientas ofrecen nuevas formas de trabajar es innegable. El Final Cut 10, por ejemplo, lo ha revolucionado un poco. Entonces, asimilar las formas de trabajo que queráis. Lo que sí que os recomiendo es que una vez que tengáis, digamos, una rutina, configuréis vuestros teclados para que tengáis esos atajos de teclado rápidos. Y estoy convencido de que así acabaréis editando rápido, ¿vale? Si ese es uno de vuestros objetivos, ¿vale? Editar rápido para que parezca que sois súper buenos editores. Bien, ¿el monitor de previo para qué está? El monitor de previo se supone que está diseñado para que nosotros hagamos selecciones previas del material que vamos a editar. O sea, en lugar de hacer esto que acabo de hacer en el timeline, seleccionando el material aquí, se supone que yo lo defino previamente aquí. Haceros la idea que en edición de vídeo nosotros estamos viendo el material muchísimas veces. No debería daros pereza ver el material porque vais a tener que desarrollar cierta memoria audiovisual sobre qué es lo que hay en cada uno de los planos, aquí hay movimiento, aquí se ve gente, aquí no se ve gente, porque puede que tengáis que recurrir a ello más adelante. ¿Cuánta parte de un clip habéis utilizado? ¿Si queda más material o no queda más material? Todo este tipo de cosas se hacen viendo y viendo y viendo el material. Entonces no tengáis pereza en verlo. Si te lo llevas aquí y vas editando así a ojo y rápido por encima, pues no te aprendes el material. Entonces esta ventana se supone que está para eso. Este es el lugar donde se visiona con calma y con tranquilidad el material que tenemos, ¿vale? Una vez que tenemos el material, yo puedo ver que, por ejemplo, aquí tengo varias partes aprovechables. Tengo esta parte de saltos de los niños, con un movimiento, un paneo suave, un paneo, hasta aquí que ya pierdo el paneo. Vengo a este otro punto, donde tengo a más gente saltando. Y tengo otra parte final, aquí después de este barrito, donde tengo 3 chicas. O sea, unas chicas, este grupo de 2 chicas con estas parejas aquí, también saltando, ¿vale? Son como 3 subclips que están dentro de esta secuencia que yo podría intentar querer aprovechar. Si digo, vamos a quedarnos con la parte del centro, venga, con la parte aquí. Vamos a empezar por aquí. Que me interesa esta parte. Marco una entrada. Y antes de este ajuste de plano, por ejemplo, me puede interesar marcar una salida. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de seleccionar un trozo de este vídeo. Le estoy diciendo que esta parte aquí no me interesa, esta parte aquí no me interesa. La marca de entrada se hace con este corchete o con la tecla atajo de teclado y la marca de salida se hace con el corchete de salida hacia el otro lado o el atajo de teclado O. Yo he configurado aquí, dándole a más, tú puedes añadir más funciones a las botoneras, ¿vale? Esto es muy práctico. Yo he añadido borrar entrada y borrar salida. Pues porque me parece muy útil tener esa herramienta ya a mano, ¿vale? Voy a hacer control Z para quedarme con la selección y bueno, que sepáis que en el momento en que yo haga una nueva marca de entrada cambio la previa, ¿vale? La marca que ya tenía y lo mismo con la marca de salida. Si marco una nueva marca de salida me ajusta a la nueva. También puedo desplazar esta selección porque puede que me interese un fragmento, por ejemplo, fijo de 2 segundos y lo voy moviendo, ¿vale? Lo puedo ir moviendo por aquí y por acá. Control Z, vamos a quedarnos con la parte inicial.
¿Vale? No sé dónde está el plano, pero bueno, yo creo que está bien ya. Una vez que tengo seleccionado un material, ¿qué puedo hacer con él? Pues me lo puedo bajar al timeline. Ya tengo ese cachito. Como la forma rápida de hacerlo es pincho dentro del vídeo, el cuadrado, pincho y arrastro. Y al pinchar y arrastrar me lo llevo al timeline. ¿Vale? Ya tengo solamente este fragmento de vídeo. Qué bien. ¿Que quiero solo el vídeo? Puedo coger y decirle vídeo, arrastrar solo vídeo, o audio, arrastrar solo audio. Esto que acabo de hacer de seleccionar solamente el vídeo o seleccionar solamente el audio, también lo puedo hacer haciendo unos ajustes aquí en el panel selector de pistas. Me refiero a esta zona que pone V1 A1 de color azul, V1 A1 A2 A3 en esta otra columna. Tengo una columna de la izquierda y una columna de la derecha. Os voy a contar qué significan cada una de ellas. La columna de la izquierda hace referencia al material de origen. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que yo he hecho doble clic o he seleccionado un material aquí, fijaros, en el momento que yo tengo seleccionado un vídeo, el Adobe Premiere me está informando de que el material de origen, esta columna de la izquierda hace referencia al material de origen, a lo que estamos viendo ahora mismo, me está diciendo, oye, me está dando dos datos. Uno, tiene dos funciones, quiero decir. Por un lado, me está informando de qué es lo que tiene este material. ¿Vale? Si este material tuviese más pistas de audio, pondría A2, A3. Aquí podemos ver un ejemplo. Si selecciono el audio, que es solamente una pista de audio, me está diciendo aquí solo hay audio, no hay vídeo. Ha desaparecido el cuadro azul. Por un lado informa, pero por el otro lado también selecciona o deselecciona. De modo que, y esto os va a pasar accidentalmente muchas veces, igual sin querer habéis deseleccionado una pista, está seleccionada cuando está de color azul, está deseleccionada cuando está gris. Si yo deselecciono la pista de vídeo y le digo, oye, este videoclip, tráeme este vídeo para acá, te lo llevas, fijaros, solamente me ha traído el audio. Si lo hago al revés, selecciono solo el vídeo y deselecciono el audio, con el mismo clip me está trayendo solo el vídeo. Esto puede ser muy interesante que lo utilicéis, ¿vale? Para cuando solamente os interesa una parte del videoclip. Igualmente, cuando yo estoy bajando desde aquí arriba, ¿vale? Ahora estoy con este vídeo, si le quito el vídeo y pincho para bajarlo todo, me va a bajar solo el audio. Ojo con esto, porque os puede dar problemas si los tenéis deseleccionados. En principio, si no queréis usarlo como herramienta de selección de material, pues tenedlo siempre activo y no tendréis problemas de que no podáis bajar algo que os interesa.